Hoy vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles y vamos a ver cómo Pablo en esta ocasión relata su conversión, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ponernos en las manos del Señor. ¿Les parece? Amén, ¿verdad? Padre, te bendecimos, Señor, y te damos gracias en esta tarde, Señor. Tarde, noche, Padre, en la que nos acompañas, Señor, en la que tu presencia, Señor, está con nosotros y habita en este lugar, Padre. Te bendecimos y te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, se hable, Señor, en esta noche, Señor, que, Padre, que seas tú, Señor, el que Dios dirija este tiempo, Señor, que sea para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que toda distracción, Señor, toda obra del enemigo sea disipada, Padre, de este lugar, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que, Padre, lo que tú tienes establecido para este día, Señor, para esta tarde, en el nombre de Jesús, sea cumplido, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, pues, antes de comenzar, yo quiero hacerles una pregunta, bueno, una o dos preguntas. Y puesto que estamos hablando acerca de la conversión de Pablo, de cómo él ha dado su testimonio, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién estaría en esta noche dispuesto a dar su testimonio en este momento? Que pueda levantar la mano, por favor. ¿Quién en este momento pudiera levantarse y dar su testimonio en este momento? Todos, ¿verdad? Bueno, ya vi varias manos levantadas y yo sé que lo harían con gusto, ¿verdad? Que se levantarían y vendrían aquí, ¿verdad? Y yo quisiera que esas manos que se levantaron, por favor, en un momento los vamos a sacar allá afuera, les vamos a dar una paliza y luego los vamos a llamar otra vez para que den su testimonio. ¿Les parece? ¿Estás? ¿Sí? Ahorita yo sé que ahorita levantaron su mano así bien gustosos porque Dios ha obrado en sus vidas, Dios ha hecho maravillas, ¿verdad? Y estamos gustosos porque Dios obra en nosotros, ¿verdad? De la misma manera que estaba obrando en Pablo. Y dice, para empezar, ¿verdad? Si vamos a Hechos 21, por favor. En el versículo 35 nos dice cómo llegó Pablo. En ese momento dice que al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, ¿verdad? Dice que Pablo iba casi desmayado, ¿verdad? En ese momento porque le habían dado precisamente una paliza, ¿verdad? Los del pueblo, los judíos, le habían tundido y los del ejército tuvieron que quitárselos, ¿verdad? Y dice que al subir las gradas, pues lo llevaban en peso, ¿verdad? Porque iba completamente casi desmayado, ¿verdad? Y aún así, con esa manera de ir, dice que así él quiso defenderse, ¿verdad? De lo que estaba pasando. Y pues vamos a empezar en el capítulo 22. Yo sé que Grecia ya les relató todo esto, yo no solamente quiero darles una introducción de por qué, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito de la defensa de Pablo? ¿Cuál fue el por qué Pablo se defendió en ese momento? ¿Por qué creen ustedes que se defendió? Porque estaban cometiendo con él una injusticia, ¿verdad? Porque les habían dado una paliza tremenda, ¿verdad? No tenía razón de ser, ¿verdad? No lo conocían, sabían quién era y le habían dado una paliza. Iba a dar su defensa porque porque lo habían tratado mal, porque
como dice en Hechos 21:35, porque lo golpearon, ¿verdad? O yo pienso que fue porque el amor y la misericordia de Dios que tiene por cada uno de nosotros se estaba manifestando en la vida de Pablo, ¿verdad? Y dice los versículos del 1 al 5, dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Vamos a darle hasta el 5. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, y prendido y entregado en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad?, que les empieza a relatar su defensa, y a mí se me hacía curioso, ¿verdad?, cómo Pablo empezaba su defensa en estos versículos. Si nos vamos a Hechos, en el capítulo 7, versículo 2, tenemos una referencia del por qué Pablo utilizó estas palabras que vienen de Esteban, cuando él estaba también dando su defensa delante de la muchedumbre, y dijo: varones, hermanos y padres, oíd al Dios de la gloria. Oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Bueno, lo que yo les quería hacer notar es que Pablo, en este momento en el que está delante de la muchedumbre para empezar su defensa, está utilizando las mismas palabras que escuchó decir a Esteban cuando cuando él estaba dando su defensa, ¿verdad? Y vemos que esta es la primera vez que Pablo se defiende ante la gente, ¿verdad?, de las 6 siguientes que se va a defender. Y también va a ser la segunda vez que va a dar su conversión de 3 ocasiones, ¿verdad? La primera fue en Hechos 9, cuando explicaba su conversión. Esta y la otra va a venir en Hechos 26, ¿verdad? Y vemos que aquí, como vemos en estos versículos, Pablo tenía un llamado, y el cual era el anuncio del evangelio a todas las razas de aquel entonces, y él sabía que para cumplir este llamado, pues tendría que incluso costarle hasta la propia vida, ¿verdad? Por eso yo en un principio, al comenzar este relato, te preguntaba si estás tú en este momento dispuesto a dar tu testimonio de lo que Dios ha hecho por ti en tu vida, ¿verdad? Porque te puede costar hasta la muerte, ¿verdad?, como le costó a Pablo en su recorrido, ¿verdad?, por el camino que Dios le estableció. Dice 2 de Corintios 5,
14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ese es el amor que Pablo en ese momento estaba sintiendo, ¿verdad? Un amor que constriñía todo su ser y que tenía que expresárselos. En ese momento, cuando Pablo había sido o había recibido esa paliza, yo creo que no pensó en por qué habían sido tan ingratos, ¿verdad? Sino que se le vino en ese momento los recuerdos de cómo Esteban había sido mancillado o muerto, ¿verdad? Y él estaba en ese momento teniendo la misma situación, ¿verdad? Y al igual que Esteban, dándole al pueblo a entender que lo que ellos estaban haciendo era una equivocación, ¿verdad? Que tanto Esteban como Pablo estaban buscando hacer que la gente recapacitara, que la gente volteara a ver al Dios que ellos seguían, al Dios que los había transformado, ¿verdad? Y ese amor solamente puede venir de Jesús. Dice Jeremías 27, por favor. Dice que me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Por esa seducción que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros por ningún motivo, por ninguna razón vamos a los pies de Jesús, ¿verdad? Si no es que Él viene a nosotros primero y nos seduce, nos habla, nos conquista, ¿verdad? Nos habla bonito al oído, ¿verdad? Y es por eso que nosotros caemos rendidos a sus pies, ¿verdad? Así Pablo, así Esteban, así todos los mártires habían entregado su vida para servir a Dios, y ese amor que habían abrazado, que habían hecho de ellos, los estaban constriñendo en este momento y lo expresaban. Así Pablo podía, lejos de recriminar lo que estaban haciendo con él tenía compasión, él tenía amor por cada uno de los que en ese momento los estaban acusando. Si leemos enseguida en los versículos 6 en adelante, dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice al iniciar su relato de conversión que iba por el camino, ¿verdad? Cuando de repente vio una luz resplandeciente, ¿verdad? Y lo curioso dice que era a la luz del mediodía, ¿verdad? Cuando vio esta luz. Dice que aquí Pablo resalta que el brillo de la luz que lo tumbó era incluso más brillante que la luz del mediodía. Y de hecho es la hora en la que el sol brilla más, ¿verdad? Malaquías 4:2 nos dice:
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en las alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada, ¿verdad? Como podemos ver, ¿verdad?, que la luz resplandeciente que se le apareció a Pablo era el mismo Jesús, ¿verdad? El sol de justicia, que en ese momento estaba justificando sus hechos pasados en la vida de Pablo, ¿verdad? Y yo sé que todos y cada uno de nosotros hemos en cierta manera sentido esa luz, ¿verdad? Que vivíamos en las tinieblas y de repente ya vemos todo claro, ya vemos todo diferente, ya vemos todo más brillante, ¿verdad? Hasta en la mañana cuando nos levantamos, el sol, no sé si les ha pasado, ¿verdad?, que cuando antes de que vengan las lluvias, está todo gris, todo a veces no, se ve todo sucio, ¿verdad? Pero ya nomás vienen las lluvias, ya nomás pasan 2, 3 lluvias y todo se ve limpio, claro, resplandeciente, ¿verdad? Yo creo que es algo que Pablo y cada uno de nosotros ha sentido cuando el sol de justicia ha venido a nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Pablo desde ese momento estaba siendo justificando. Jesús estaba naciendo en su corazón, ¿verdad? Y nos dice en el versículo 8 y 9 de Hechos 22, dice que yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Vemos cómo, ya lo hemos visto, ¿verdad?, que cuando uno habla o critica a un hijo de Dios, no critica específicamente a esa persona, ¿verdad?, sino que se está metiendo con Jesús, ¿verdad? Y es lo que Pablo está recibiendo en este momento a través de esta palabra, ¿verdad? Es que no te has metido con ellos, ¿verdad? Solamente te has metido conmigo. Tú me estás persiguiendo a mí. Y vemos también que en estas en estos 2 versículos dice que los que estaban con él vieron a la verdad la luz y se espantaron, dice, pero no entendieron la voz que estaba conmigo, ¿verdad? Vemos en esta manifestación, o más bien 2 manifestaciones sensoriales en estos versos, ¿verdad? Vemos que vio y escuchó. Vio la luz resplandeciente, dice que también escuchó la voz del Señor hablando a sus vidas, pero se me hacía curioso, ¿verdad?, que dice que Pablo vio la luz y escuchó la voz del Señor, pero los que estaban con él, dice que a la verdad vieron la luz, mas no escucharon o no entendieron la voz que estaba con ellos, ¿verdad? Porque dice Lucas 11:28, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
tanto Pablo como los que estaban ahí con él habían visto la luz, y tanto como él como los que estaban ahí habían escuchado la voz, mas hubo una diferencia, ¿verdad? Pablo le había entendido y los que estaban ahí con él no le habían hecho caso, no sabían lo que decía, no tenían el corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice su palabra que muchos son llamados, pero pocos escogidos, ¿verdad? Y bienaventurado, ¿verdad? El que dice, el que oye su palabra y la guarda. Cada uno de los que estamos aquí hemos escuchado su voz, ¿verdad? Bienaventurado porque has guardado su palabra, ¿verdad? Porque al igual que Pablo, hemos hecho caso de lo que él nos ha dicho, ¿verdad? Seguimos leyendo. En el 10 dice, y dijo, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Dice que al escuchar la voz, Pablo contestó, ¿qué haré, Señor? Y la palabra Señor, pues quiere decir, tú mandas y yo obedezco, ¿verdad? Es una palabra de autoridad, ¿verdad? Y Pablo había entendido que estaba delante de una autoridad, pero no es solamente escuchar la palabra, sino obedecer la palabra. Pablo había entendido esto, ¿verdad? Para este tiempo en el que relata la segunda conversión, ya tenía 20 años de ministerio. Ya entendía que lo que era obedecer su palabra, el guiarse por su palabra. Dice Salmo 25, 4 al 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Él es el que nos muestra los caminos por los cuales tenemos que guiarnos. Él es el que nos enseña, ¿verdad?, acerca de la verdad. Él es el que nos ha traído la salvación. Y vemos, ¿verdad?, que en el versículo 11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio en todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Dice que como ya no
no veía por lo resplandeciente de la luz, lo tuvieron que llevar de la mano, ¿verdad? Ser guiado por alguien más hasta al lugar donde se quedó para que lo trataran o vieran por él. Pero lo curioso de esto es que, como ya hemos leído en otra ocasión, ¿verdad? En el capítulo 9 acerca de su conversión, Ananías era un varón insignificante, ¿verdad? Un varón que estaba conectado con Dios, pero que muy poco resplandecía, ¿verdad? Y esto la verdad que a mí me ha traído mucha enseñanza, porque luego vemos gente que pues queremos ser o resaltar un poquito, ¿verdad? Y que si no resaltamos en el ministerio, en la iglesia o no somos líderes, pues no queremos hacer cosas que nos rebajen, ¿verdad? No, pues o no nos queremos meter con Dios, porque si yo no tengo un liderazgo, pues ¿para qué tengo comunicación con Dios, verdad? O lo que me estás haciendo hacer, pues eso me rebaja y me humilla delante de los demás. Y vemos cómo este hombre, ¿verdad? Ananías, no era una persona que era muy reconocida. Pero vemos que todo en esta vida ya tiene un orden. Todo está establecido para que sucedan las cosas. Nada de lo que sucede en la vida viene al azar, ¿verdad? Todo ya está prefijado. Dice Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, ¿verdad? Tú, mi hermano, has sido llamado, tú has sido justificado. No importa lo que estés haciendo en este momento, no importa lo que cómo tú te sientas, ¿verdad? Lo que Dios esté haciendo en tu vida es lo que te tiene que llenar de gozo, ¿verdad? La comunión que tú tengas con el Señor. Porque en su momento, así como Ananías, vas a ser utilizado para una cosa muy grande o para una cosa muy pequeña. Pero ya está establecido por Dios. Ya está establecido por Dios. Por eso nos dice en el versículo 11, dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, dice, llevado de la mano por los que estaban conmigo, dice que llegó a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio a todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. No dice que Ananías tenía un ministerio grande de liberación, ¿verdad? O que era de esos que alzaban la voz para que recibiera la sanidad, ¿verdad? Que ahorita se da mucho, ¿verdad? Yo recuerdo, esto me venía a la memoria, que cuando estaba en la tradicional, fui a ese ministerio de liberación, ¿verdad? Y ahí era un zafarrancho, ¿verdad? Porque se querían hacer exorcismos y mandarle
al enemigo que saliera, pero era a grito abierto, ¿verdad? Y salte y le gritaban y era solamente desgarrarse la boca, ¿verdad? La garganta, perdón. Y vemos que este hermanito que tenía comunicación con Dios, que tenía una conexión con el Altísimo, dice que solamente vino y le impuso las manos y le dijo, Saulo, recobra la vista. Algo tan simple, algo tan sencillo, algo tan, a veces tan inimaginable para cada uno de nosotros. Te piden que vayas y ores por la vecina. ¿Cómo vas a ir a orar por la vecina si acabas de convertirte, tienes una semana de recibir al Señor y te da miedo? O ya tienes 10 años, pero nunca lo has hecho y no vas a pasar nada, ¿verdad? Dios te ha llamado para ese momento. Créele. Créele que tú has sido establecido en esta tierra con un propósito. Porque tal vez esta persona que tiene cáncer o que tiene migraña o que tiene sida o que tiene y que va a ser sanada por la gracia de Dios al tú imponerle las manos porque fuiste obediente, va a ser cosas mucho más grandes que las que tú te imaginas. Porque eso fue lo que hizo Ananías. Disparó la vida de Pablo exponencialmente de una manera que nosotros lo vemos ahorita en este momento. Que hasta nosotros nos impacta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre insignificante obedeció, hizo caso. No solamente escuchó la palabra, sino que accionó, que obedeció. Dice Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vemos que no todos obedecen. No todos escuchan el Evangelio, porque su corazón todavía sigue aferrado, ¿verdad?, a las cosas del mundo, enajenado, como les decía la vez pasada, en los frijoles, ¿verdad?, en la estufa. Ahorita, no sé, hay tantas ocupaciones que pueden estar ocupando tu mente en este momento, ¿verdad? Yo con la preocupación del pago que tengo que hacer mañana y tú hablándome de estas cosas, ¿verdad? Y nos desenfocamos de lo que es importante, de lo que Dios quiere para nosotros. En el 14 nos dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Vemos que Dios tenía a Pablo escogido, predestinado para que conociera la voluntad de Dios y para que viera al justo, dice. En Hechos 3, 13 y 14 nos dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Jesús es el justo, el cual se le había revelado a Pablo.
el cual se nos revela a cada uno de nosotros, ¿verdad? El que estemos escuchando la conversión de Pablo por segunda vez, no es una casualidad, la verdad. No es que vengamos y veamos cómo Pablo cambió su vida, cómo fue que transformó su manera de pensar, de ser una persona odiosa para los judíos, ¿verdad? Sanguinario, cruel, despiadado, a un cordero, ¿verdad? A un santo, sino porque Dios quiere enseñarte algo. Dios me ha enseñado algo, ¿verdad? Esto, la historia, es para que nosotros la tomemos a nuestra vida. En esto nos habla el Señor. Esta es palabra de Dios que viene a nuestra vida para hacernos recapacitar en alguna situación en nuestra vida. Yo te digo, hermano, escucha su voz, atiende a su palabra, pero llévala a cabo. No nos limitemos en solamente escuchar, ¿verdad? En solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. En el versículo 15 nos dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dice que Pablo ya tenía su llamado. Iba a ser testigo a todos los hombres de todo lo que había visto y oído. Él ya había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Así es que cada uno de nosotros también, él ya tenía su llamado, ya tenía su ministerio, y ya tenía lo que establecido, lo que iba a ser y hasta dónde iba a llegar. Dice que por esta razón Pablo, contando su conversión, nos dice que nosotros también, ¿verdad?, debemos de ser testigos. Nosotros también debemos de ver, ¿verdad?, lo que hizo Pablo para enfocarlo en nuestras vidas. Romanos 1:8 nos dice, perdón, en esa me equivoqué. Dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Hechos 1:8. Estaba escribiendo puro de Romanos. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue un llamado para Pablo, pero también lo es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos la gran comisión, ¿verdad?, el llevar su palabra a todos, ¿verdad?, todas las naciones, ser testigos de Jesús, ser testigos de que Él vive en nosotros. Dice, ahora pues, en el 16 decía, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y yo en esto veía la urgencia de Dios, ¿verdad?, en hablar a nuestra vida y a hacernos reaccionar. De que si Él nos ha hablado, si Él nos ha llamado, no demoremos en llevar su palabra, ¿ah?
porque demoramos hasta que yo entienda bien, hasta que me sepa los versículos, hasta que no complete la evangelización que me están dando, ¿verdad? Hasta que yo pueda hablar con denuedo de su palabra, hasta que no complete ¿cómo se dice? Se me van las palabras, para poderme bautizar, y luego ya que me bautice, voy y hablo de su palabra, ¿verdad? El curso. ¿Verdad? Nos ponemos barreras nosotros mismos, nos limitamos, ¿verdad? Cuando Dios nos está urgiendo que vayamos y hablemos de Él. El otro día una hermanita, ¿verdad? Que apenas está escuchando de su palabra, nos hablaba y nos decía, disculpen, ¿es que puedo llevar a alguien más conmigo? Es que ya le hablé a fulana y lo quiere llevar. Y yo decía, híjole, acaba de entrar y ya está haciendo su trabajo, ya está haciendo la obra. Y uno que ya tiene tiempo aquí, nos hemos limitado, nos hemos parado. Los fines de semana, los domingos, no hemos hecho la tarea. No hemos buscado el ser testigos delante de la gente, ¿verdad? No es simplemente el hecho de que ya reconozcan que tú eres cristiano y que te vean pasar en la calle. Necesitas hablar. Necesitas mostrar el amor del Señor, la misericordia. La misericordia, ¿verdad? Que es lo que Dios nos está pidiendo. Porque a veces no tenemos la reacción que tuvo Pablo. Nos insultan, nos ultrajan o simplemente nos hacen una mala cara y nosotros dejamos de hablarles, ¿verdad? Cuando la palabra nos dice que amemos a nuestros enemigos. Fue lo que hizo Pablo. Mateo 5:38 al 48 lo vamos a leer. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para poder ser hijos
de Dios, necesitamos amar a nuestros enemigos, a los que nos ultrajan, a los que nos odian, a los que no nos pueden ver, a los que nos han dicho, ¿verdad? Santurrones o qué sé yo. Eso es llevar el evangelio delante de los demás. Eso es mostrar el amor del Señor delante de los demás. Dice que después de haber dado su testimonio, dado la manera de haber sido convertido, Pablo en el 17 nos relata: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te he enviado a los gentiles. Dice que Pablo, después de haber dicho su testimonio, ¿verdad?, también les decía de la manera como Dios se dirigía a él, ¿verdad? A través. También le ha gustado también viene también a convertirse, déjenla, pobrecita. Amén. Es parte de la casa. O traemos unas piedras y le damos. Dicen los dueños, los que pusieron los focos: no, se equivocan y le dan a los focos. ¿Verdad? Pero fíjense, qué curioso, cómo nos podemos distraer con algo tan simple. ¿Cómo nos podemos distraer, la verdad? Perdemos el enfoque, ¿verdad? Y luego yo aquí pensando: ¿qué les estoy diciendo? ¿Que les dije algo mal? Estoy hablando muy pausado, necesito gritarles, necesito hacerlos de reír. ¿Qué está sucediendo? No, pues era la rata que los estaba distrayendo, ¿verdad? Y por eso no recibimos el éxtasis del Señor. ¿Verdad? Como Pablo, ¿verdad? Y por eso lo juzgaron, por eso lo señalaron, porque ¿cómo es posible, verdad, que una persona como él, tan cruel, tan sanguinaria, tan perversa, pudiera estar diciendo, verdad, que tenía revelaciones de esa naturaleza con Dios? Yo creo que ninguno de nosotros, no conozco sus vidas, pero ninguno de nosotros fue como Pablo, ¿verdad? Pero eso no nos limita. Dios tiene revelaciones para cada uno de nosotros. Dios nos puede llevar a un éxtasis como lo llevó a Pablo, ¿verdad? Pero que eso, ¿verdad?, solamente nos ayude a tener más amor por el prójimo. El amor que aquí estaba manifestando Pablo era un amor que, a pesar de las pedradas, a pesar de las encarceladas, a pesar de todo lo que le pudieran hacer, él necesitaba mostrarles que por el gran amor que Dios había tenido por él,
había transformado su vida. Había cambiado su manera de ser. Había transformado tanto que lo tenía que decir. Les tenía que expresar que así como ellos tenían celo por Dios, así como ellos en ese momento estaban desenfocados de lo que era verdaderamente Dios, así Él lo había estado, pero que Dios le había puesto en el camino. Y que si habían escuchado, si habían visto la luz y si habían escuchado un murmullo, necesitaban concentrarse para escuchar su voz. Necesito concentrarme para escuchar su voz. Callarme en la quietud a pesar de las distracciones. Dios quiere hablarte, Dios nos sigue hablando, Dios nos está hablando en este momento. Porque luego, como dice en el 22, y le oyeron esta palabra, dice, y entonces alzaron su voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene su vida. Nadie quiere hablar de una conversión. Nadie quiere escuchar, hablar de una conversión en su vida cuando le está yendo bien en el mundo, ¿verdad? Cuando piensa que lo que tiene es el éxito. Y te van a señalar, y te van a juzgar, te van a criticar. Pero le tenemos que demostrar, enseñar el amor de Dios al hermano. Caminar la segunda milla con él. Mostrarle que hay más tesoros en el cielo que los que él puede recibir aquí en la tierra. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por tu presencia, Señor, por tu palabra, Señor. Te bendecimos, mi Dios, porque nos muestra, Señor, tu voluntad, Señor, y nos alienta, Señor, a pesar de las distracciones, Señor. En esta noche, Señor, yo te ruego, Padre, que como espada de dos filos tu palabra penetre en cada uno de nosotros, Señor, y parta todo nuestro ser, nuestro corazón, Señor. Dios, que es hermanito, Dios que está esperando, Señor, que nosotros, Señor, accionemos esa palabra que nos dijiste, Señor. Dios, podamos llegar a Él, Señor. Padre, yo sé, Señor, que tú nos has dicho lo que tenemos que hacer, Señor. Que seamos obedientes, que seamos diligentes, Padre. Que no retrasemos, Señor, tu santa voluntad, Padre, que a fin de cuentas se va a cumplir, Señor. Con nosotros o sin nosotros, Señor, se va a cumplir. Pero yo te ruego en esta noche, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, pueda hacer la parte que nos corresponde, Señor, en este lugar al cual nos has llamado. Te lo pido y te lo ruego, Padre, y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.